Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras, son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Gracias. Estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de esta parroquia. Todo esto va a comenzar en el año de 1858. Es una de las apariciones importantes de la iglesia, en la iglesia. Es de los santuarios más visitados en el mundo, Nuestra Señora de Lourdes, allá en Francia. Y comienzan las apariciones de la Virgen a una adolescente. Muy seguido vamos a encontrar que las apariciones son adolescentes. No siempre, porque aquí en México no fue a un adolescente, fue a un adulto, casi adulto mayor. Casi adulto mayor este hombre, San Juan Diego. Pues aquí es un adolescente de 14 años, Bernardita. La Virgen María, la mamá de Jesús, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, por eso se hacía referencia en la oración inicial a la Virgen de la Inmaculada Concepción, porque la Virgen de la Inmaculada Concepción, así se presentó ella, cuando el párroco dijo: no voy a aceptar nada hasta que ella no diga quién es, que me dé su nombre y que haga florecer rosas silvestres ahí donde se apareció. Y entonces la Virgen le dice a Bernardita que es la Inmaculada Concepción. Es un dogma mariano que se había proclamado y que apenas estaba masticándose en la iglesia, tenía poco tiempo, entonces era muy difícil que en este lugar, Lourdes era un pueblito y esta niña estaba fuera del pueblo todavía, es en las grutas donde ella la va a encontrar en unas cuevas que estaban cerca de la ciudad de Lourdes. Pero la Virgen no se llama Lourdes, es las apariciones de la Virgen en Lourdes, pero muchos le cambian el en por un de, la Virgen de Lourdes.
de la ciudad de Lourdes, ese es a lo que se refiere, pero la Virgen no dijo que se llamaba Lourdes ahí, sino dijo que es Lourdes. Lourdes se escribe, pero como es francés, se pronuncia Lourdes. Entonces la Virgen, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, viene de parte de Dios. La Virgen nunca se ha aparecido por su propia cuenta o iniciativa. Viene de parte de Dios y viene llena de Dios. Su intercesión ha alcanzado una gracia muy grande para el mundo. Para el mundo, esto no solamente es para esa pequeña ciudad de Lourdes, la gracia esta es para el mundo, por eso de todo el mundo han ido a Lourdes, a ese manantial. Ese es el regalo que ella alcanzó para nosotros, un manantial de agua para la sanación, sanaciones milagrosas de cualquier tipo de enfermedad, físico, psicológico o espiritual. Mucha gente ha llegado, se sumergen allí en las aguas de Nuestra Señora de Lourdes y sanan de una manera automática. Ahí hay muchísimos testimonios ahí, lo que se realiza, pues es muy bonito porque sale el sacerdote del templo y se va con el Santísimo, llevan los ciriales, llevan el incensario y va con el Santísimo, hay cantos y va bendiciendo y la gente se levanta de estar en sillas de ruedas, de estar en camillas, de tener caras cadavéricas, se levantan y algunos, aunque esté lloviendo, la gente ahí se queda, porque pues, las sanaciones son muy poderosas. Es un regalo de Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen. Yo les he platicado mucho, el de aquel niño, ¿se acuerdan? Yo les he platicado mucho, déjenme repetirlos porque hay algunos que tienen cara de espantado, que no han venido. Es un niño que pues tenía parálisis, y los doctores le hicieron la lucha a todo, nunca pudieron hacer nada por el niño y se le sale al doctor decirle, este niño solo un milagro lo va a hacer caminar, y la mamá le dice, ¿milagro? ¿Lourdes? Todo el mundo, pues ahí va. Entonces llevan al niño allá a Lourdes y cuando le dijeron, cuando vaya pasando el Padre dando las bendiciones con el Santísimo, le dijo su mamá, tú dile a Jesús, Jesús, sáname a mí. Porque si Jesús no te sana, ya no vas a volver a caminar. Pues el niño se queda ahí, empieza el padre a bendecir y se empiezan a levantar y a brincar algunos de los enfermos que estaban ahí, caían unos de rodillas, etcétera. Y entonces el niño pues empezó a sentir mucha fe, ¿verdad? Mucha fuerza en eso. Y cuando va acercándose, se acuerda de lo que le dijo su mamá y empieza a decir, Jesús, sáname a mí. Jesús, y el padre pues se va bendiciendo y cuando llega el padre donde está el niño dice, Jesús, sáname a mí, y el padre se detiene, le da la bendición al niño y nada, se quedó ahí, nada, muchos estaban sanando y porque ¿cómo decide Dios? Pues habrá que preguntarle a él. Pero el Padre pues es lo único que hace, porque no depende del Padre quién va a sanar y quién no va a sanar. No depende de nosotros. Entonces voltea el Padre y sigue bendiciendo. Y el niño en su mente infantil pues se queda, ¿verdad? Dice, mi mamá me dijo que si no me sanaba Jesús ya no iba a caminar. Y le grita, Jesús, si no me sanas le voy a decir a tu mamá. Y se levanta. Y sí, está escrito ahí. Parece chiste, pero pues en su mente infantil fue lo que se le ocurrió. ¡Bum! Se levanta el niño y sanó. Hay muchas sanaciones milagrosas muy fuertes de cosas que ya no había sanación desde el punto de vista de la medicina. Sin embargo, para el Señor no hay ningún problema. No hay ningún problema. Hay muchas cosas que han sido sanaciones poderosísimas de parte de Dios a través de santos o a través de los regalos que nos ha dejado Él a través de la Virgen. Como aquel señor que sanó, un hombre que no tenía la bolita de los ojos, no la tenía, entonces tenía los párpados sumidos y el Señor lo sanó de los ojos y pudo ver, pero no le puso la bolita de los ojos, los párpados le quedaron cerrados y metidos en el ojo como los traía, pero él veía todo. Eso la ciencia nunca lo pudo explicar, porque eso no tiene ninguna explicación. Es que Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiere, como Él quiera. Pero Él sabe por qué hace las cosas. Por eso es importante detenernos en los mensajes de la Virgen, no solamente en esas gracias maravillosas. Tenemos que entender las gracias, a qué nos señalan las gracias, a dónde nos quieren llevar esas bendiciones.
En esta aparición, porque así lo quiso nuestro buen Dios, aparece la Virgen con el rosario en la mano. No se va a dar mucho esto, pero va a aparecer la Virgen con el rosario en la mano. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Acuérdense que el rosario le fue dado a Santo Domingo. Le fue dado a Santo Domingo por la Santísima Virgen. Si fue Santo Domingo, ¿va? Sí. A Santo, es que luego confundo los nombres. Se le fue dado, entonces la Virgen misma, no fue un rosario de bolitas, sino le dijo cómo se iba a rezar el rosario a él. Y va a ir evolucionando a través del tiempo, van a ir añadiéndose algunas cosas a ese rezo del Santo Rosario. Pues aquí con esto estamos viendo que la sanación milagrosa va a estar en diferentes elementos. Primer elemento, el agua. Hay que sumergirse en esa agua, hay que tomar. Hay unos grifos que hay porque el manantial lo desviaron para que se llenara una especie de estanque y las personas llegan, abren el grifo y llenan lo que lleven de agua, lo que quieran llevar, lo pueden llenar ahí. Y hay otro lugar donde ya pasa el agua y las personas se pueden meter ahí y es una sanación inmediata lo que se ha vivido, impresionantes sanaciones ahí. Entonces la sanación, si vemos aquí en las apariciones, está sujeta al agua milagrosa, pero también al rezo del Santo Rosario. Ella se apareció con el rosario en la mano. Quiere decir que la sanación está allí. La sanación, rezar el Santo Rosario, sana enfermedades psicológicas y físicas. El rezar el Santo Rosario. En muchos lugares descubrieron esto, que los soldados, para poder calmarse de los traumas que traían de la guerra, de lo que vieron y de todo, que lo mejor era rezar el rosario, tejer o rezar el rosario, centrar la mente a una sola cosa, pero lo que les llenaba de más paz era rezar el Santo Rosario, y se empezó a enseñar a muchos a rezar el rosario. Entonces el rezo del Santo Rosario sana enfermedades físicas, psicológicas, todo nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque libera de una influencia maligna. El rosario bien rezado es un instrumento de liberación. El enemigo de Dios no soporta la presencia de la Virgen. No soporta cuando se han hecho exorcismos y el sacerdote empieza a invocar a María, gritan y aúllan los demonios. Se repliegan, gritan, ahí viene esa, no les gusta pronunciar su nombre, gritan y se revuelcan. El rosario es fuente de liberación, no se siente mucho, porque es una liberación de parte de la Santísima Virgen, llega y le aplasta la cabeza, y entonces no puede hacer gran cosa el enemigo. Por eso son liberaciones sin tanto teatro como le gusta hacer al enemigo de Dios. El rezo del Santo Rosario nos libera de esas influencias malignas y deja por eso a la persona con mucha paz, si se reza bien. Si no se reza bien, pues no, se tiene que rezar sin prisas, se tiene que rezar consciente de lo que se está diciendo. Bernardita va a tener miedo de todos modos de que llegue a ser un engaño. Va a tener miedo porque le van a decir que no es la Virgen, que la están engañando, que es el mismo enemigo de Dios. Y entonces ella no iba a la gruta más que cuando sentía un impulso en el corazón. Esto también se va a ver en otros lugares de apariciones, se va a ver en otros lugares lo mismo. Aquí Bernardita siente que le dicen que puede ser un engaño y le da miedo. Siente el impulso de ir. Cuando la Virgen se iba a aparecer, ella sentía ese impulso. Sale corriendo prácticamente de su casa, se va a la gruta, se pone de rodillas y se pone a rezar el rosario y se aparece la Virgen. Y agarra agua bendita y le echa agua bendita. Le echa agua bendita a la Virgen y la Virgen sonríe y le agradece. Sonríe y le agradece. El agua bendita hace mucho bien a nosotros y hace mucho mal al infierno.
hace mucho bien para nosotros y hace mucho mal al infierno. Si la Virgen aquí agradece el agua bendita, entonces el agua bendita es un punto importante también para nuestra sanación y para nuestra liberación. El agua bendita, no estamos hablando ya del agua que brotó en la fuente, esta de la Virgen, sino el agua natural que se bendice a través de un sacerdote, es agua bendita. Y entonces la sanación se puede aumentar, se puede acelerar también a través de este sacramental que es el agua bendita. Vean, ya está el agua de la fuente, está el Santo Rosario y está el agua bendita. Se van sumando elementos. Luego la Virgen le pide a Santa Teresita que rece por los pecadores. Que rece por los pecadores, que haga penitencia por ellos. Esto ayuda mucho a la sanación de cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque el que por otros pide, por sí aboga. Si tú, dijo Jesús, que dichoso el que es misericordioso, porque alcanzará misericordia. Por eso es tan importante orar por los enfermos, pedir por nuestros enfermos, por las personas necesitadas, pedir por las personas necesitadas, ayudar a aquellos en la medida de nuestras posibilidades. Dios no nos pide que hagamos cosas imposibles, en la medida de nuestras posibilidades ayudar. Y todo eso va colaborando, preparando, ayudando, sanándonos a nosotros, el rezar por los pecadores, rezar por los pecadores. Entonces, este es otro elemento para la sanación. Orar por los pecadores, orar por los que están alejados de Dios, no solo de la familia, no solo de la familia. Hay muchas personas que alcanzaron grandes bendiciones cuando en este tiempo de pandemia se pusieron a orar por los que estaban enfermos en los hospitales que ni siquiera conocían ellos. Y Dios toma la oración de la persona y la aplica a quien Él quiera. Toma la oración de la persona y se lo pudo aplicar a una persona que estaba a punto de entrar en desesperación y llega la gracia, lo calma y puede morir sin renegar de Dios. Y a otros los pudo haber sacado de esa situación. Solo Dios sabe lo que hace con las oraciones de nosotros y el valor que Él le quiera dar a las oraciones. No es la cantidad de oración, sino la calidad de oración que tú haces, más el valor que Dios le quiera dar a tu oración. Así es de que este es otro elemento para la sanación física de nosotros, el orar por los pecadores, orar por los pecadores. Jesús, si nosotros vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús no sanaba solo a los que se lo merecieran. No, sanaba al que se lo pedía. Fíjense nada más, no solo al que lo mereciera, sino al que se lo pidiera, pero se lo pidiera con fe. Ese es el elemento que siempre pidió Jesús, la fe. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, creo que se cumpla. A veces decía el Señor, que se cumpla según tu fe. Hoy si nos dijera a nosotros eso, quién sabe cómo quedábamos, ¿verdad? A lo mejor salíamos peor, entramos cojeando de una pata, salíamos con las dos, porque según tu fe, imagínense qué problema nos metería el Señor, pero a otros los sanaba por la pura misericordia de Él, por la pura misericordia, sanaba entonces a los que se lo pedían con fe. Y envía a la Santísima Virgen, a su Madre Santísima, y la Santísima Virgen trae en sus manos esa orden de su Hijo, que haga lo que Él hizo. Sanar, bendecir con la sanación física, con la sanación mental, a los que se lo pidan, a los que busquen esta sanación. Pide la Virgen, también le pide a Bernardita que haga penitencia. Una cosa es orar y otra cosa es hacer penitencia, que hiciera penitencia por los pecadores. Y le va a pedir 3 veces, es decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de la Santísima Trinidad, le va a pedir, haz penitencia, haz penitencia. A veces lo más importante
no es la sanación física de nosotros, sino la salvación. A veces de los que nosotros amamos, pero a veces los que nosotros amamos sí van a terminar salvándose. Y el Señor quiere la ayuda a otros que no tienen quien les ayude, quien se ofrezca por ellos, quien ofrezca sacrificios por ellos. 3 veces le va a pedir penitencia. ¿Y la penitencia qué es? Conversión. El que hace penitencia es porque le duelen sus pecados. La penitencia viene o nace de la conversión. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la Virgen? La conversión. Para la sanación está pidiendo la conversión. Recordemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, vamos a encontrar cuando Jesús sana a un hombre. Está en la piscina de Betsaida o Betesda, está en la piscina de repente bajaba un ángel, tocaba y el agua vibraba, y cuando el primero que se metiera al agua sanaba. Y había un hombre que tenía muchos años, 38 años ahí esperando a ver si podía llegar a sanar, pero Jesús se acerca a él y le pregunta qué le pasa, y él dice: es que no tengo nadie. Cuando el agua se agita, que porque el ángel viene, pues yo no alcanzo a llegar. Los que tienen parientes los agarran y los meten al agua. Y el primero que entrara al agua sanaba de lo que tuviera sanaba, pero él no podía. Y entonces Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y vete. Y entonces este hombre se levanta, agarra la camilla y se va. Y después van a, como era sábado, pues van a atacarlo, a los del templo. No es permitido que hagas nada de esto en sábado. Y les va a decir: es que el hombre que me sanó me dijo: agarra tu camilla y vete. ¿Y quién es? Pues no sé. Es un hombre que llegó y me dijo. Ya después, cuando se da cuenta, porque Jesús lo encuentra otra vez y le dice: vete y no vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor. Vean por qué muchas sanaciones son retenidas. Porque la falta de fe, la falta de confianza en Dios, si nos falta esta fe y esta confianza, vamos a regresar al pecado. Y al regresar al pecado va a haber venganzas del enemigo, porque entonces se rompe toda la acción. Para que ustedes y yo estemos enfermos, el enemigo de Dios ha trabajado por generaciones y generaciones. Para que se llegue a estar en las circunstancias en las que estamos, el enemigo ha trabajado por muchos años, por muchas generaciones, y que venga alguien y le robe y le quite, le eche a perder todo su trabajo, ahí es donde viene la furia de él, ahí es donde viene la furia del enemigo. Por eso el milagro de la sanación se debe de sostener con la conversión. Si no hay conversión, siempre vamos a estar en riesgo de volver a la misma situación de enfermedad, a la misma situación de postración en algunos casos, en otros nada más de enfermedad. Algunos son postrantes, algunos son limitantes y algunos sí permiten que uno pueda funcionar más o menos, porque el pecado nos hace permanecer enfermos. Por eso es importante la conversión. Si no, podríamos llegar a sanar, pero vamos a seguir igual. Ya les decía yo como el Hipócrates, de donde nació la medicina. Este hombre, donde se hace el primer hospital en el mundo, cuando llegaba la gente a pedirle ayuda, la primera pregunta que les hacía era: ¿estás dispuesto a dejar lo que te llevó a esta enfermedad? Porque si no vas a cambiar eso, vete a perder el tiempo. Voy a esforzarme para que sanes, para que al ratito estés igual. No vas a cambiar, vete. También eso vale en lo espiritual. Eso vale para una sanación física. Si ustedes y yo no vamos a dejar el pecado que nos enfermó, pues vamos a volver a enfermarnos si seguimos pecando. Va a ser cuestión de tiempo. Va a ser cuestión de tiempo para que regrese a nosotros esas enfermedades. En una de las apariciones, ya aquí con Bernardita,
le pide la Virgen, le anuncia que va a regalarles un pozo de agua, que van a hacer agua, que va a ser milagrosa. Están cerca del río, pero el agua no pertenece, no es una ramificación del río, no tiene las características del río, el agua, el pocito de agua. Y entonces le dice, ve allí y lávate la cara y bebe. Pero allí solamente había lodo, había una mancha de lodo, no había agua brotando ni corriendo, nada todavía. Y Bernardita va, se pone de rodillas, entonces empieza pues a hacer el lodo, a ver si abriéndolo poquito sale algo, pues salía poquitita agua y pues agarró agua y se empezó a lavar la cara y pues se manchó toda la cara, por supuesto. Y todos empezaron a reír de ella. Empezaron todos a decir, ya se le zafó un tornillo, mira lo que está haciendo, está mal ya de la cabeza. Y la Virgen le dice, entonces sí, después de ahí empieza a salir un poquito más de agua y ya la agarra ella, la prueba, y también le pide a la Virgen que comiera hierba que estaba a un lado. Y agarra hierba de ahí y se la come. Y se termina la aparición. Y se levanta ella y se va a su casa. Y todos, no, pues ya se volvió loca. Ya se volvió loca. Pero esto ella explica, la Virgen pidió penitencia. Y la penitencia no solamente era el sabor amargo de la hierba, sino soportar la crítica que se iba a dar alrededor. Y a veces eso duele más que lo amargo de la hierba. Y por eso es que ella ni habló, ni se justificó, nada. Así lo dejó, así lo aceptó ella como penitencia por los pecadores. Ella sabía que eso se le estaba pidiendo como penitencia, no para un milagro específico lo de comerse la hierba. Así es de que nuestra Madre mete otro elemento más a para la sanación y es la fe. Pone un elemento más que es la fe. La fe. La penitencia, pero esta fe que tiene que llevar a la obediencia, va a llevarnos a una obediencia, pero una obediencia difícil, algo que no quisiéramos hacer, pero lo hacemos porque el Señor lo está pidiendo. Pedro también Jesús le pidió a Pedro, lo meditábamos hace poco, remamar adentro y vuelve a echar las redes donde no había pescados. A veces el Señor pide cosas así que son ilógicas, pide cosas que son difíciles de entender, pero es que no se te va a premiar si da resultado lo que Dios te pidió. Se te va a premiar la obediencia. Entonces la obediencia a Dios sana. Cuando nosotros reconocemos nuestros límites y hacemos lo que Dios nos pide y solo lo que Dios nos pide, sanamos porque entramos al orden de Dios. Y todo lo que está metido en el orden de Dios es perfecto. Y todo lo que se sale del orden de Dios enferma, lastima, duele. Y si nosotros estamos mal es porque no hemos entrado de manera fuerte a ese orden establecido por Dios desde el principio. Penitencia y obediencia. Vean cuántos elementos hay en esta aparición. ¿Cuántos elementos? Y todas las personas van sobre el agua solamente, sin querer, sin buscar estos otros elementos, y el que no se da cuenta de todo esto, corre el riesgo de que las enfermedades regresen a él. Corre el riesgo de volver a terminar exactamente como empezó. Al día siguiente, una mujer se acerca, allí donde se dan las apariciones, se acerca, ya está un charquito de agua, todavía no es un manantial grande ni fuerte, es un charquito de agua que estaba ahí, y ella es una mujer que traía lastimado el brazo, no me acuerdo qué es lo que tenía, pero traía lastimado el brazo, y lo mete en el agua, lo saca y perfectamente sano el brazo. En un instante, perfectamente sano ahí. Y de ahí para adelante, sanaciones, 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 sanaciones y sanaciones impresionantes. A todos, no a todos. ¿Por qué? No sabemos. Eso depende de Dios. Es que no es algo propio, no es un poder personal. Eso viene de Dios.
Por eso muchos sacerdotes, estamos hablando de un padre Emiliano Tardif, hizo que sanara gente de problemas del corazón, a muchísimos, miles y miles de personas sanaron cuando él imponía manos y sanaron de todo tipo de enfermedades del corazón. Y él se murió de una enfermedad del corazón. ¿Por qué? Porque no es un poder personal. Si fuera un poder personal, él se sana a él solito. Pero cuando es el poder de Dios, que actúa cuando Dios quiere, en quien Dios quiere, entonces sanan muchísimos. Entonces se requiere se requiere también de una humildad, dejar a Dios ser Dios. Dejar a Dios ser Dios, dejar a Dios actuar, dejarlo a Él. A mí me dio una enseñanza el Señor así bien fuerte, se las he platicado, permítame recordárselas a algunos. En una ocasión estaba yo en una isla de párroco, allá en una isla de Cedros, muy feliz que fui ahí, ¿verdad? Muy bueno. No, es un lugar muy desértico, pero yo me pasé muy a gusto ahí. Y viene una mujer que no tenía pariente, no tenía nada, y bueno, tenía un hijo de 8 años, estaba viviendo con una persona de ahí de Cedros y se metió a vivir ahí. Y nunca fueron a misa ni nada, y entonces va conmigo y me explica llorando, es que estoy embarazada y me quieren mandar hasta Ensenada. Los que conocen saben que es muy lejos de ahí. Pero yo no tengo parientes, me quieren hacer cesárea porque esto es de riesgo y yo no sé qué me va a pasar, dónde voy a dejar a mi hijo, con quién lo voy a dejar, y si me operan allá, ¿quién me va a ayudar si yo no conozco a nadie? Estaba llorando, no me pidió ayuda, solo quería desahogarse. Y entonces con unas personas de ahí ya lo metimos, ya fuimos a la oficina privada, le hicimos oración, le impusimos las manos y brinca el niño y se acomoda. Y me dijo, ay, sentí un jalón aquí. Pues ve pregunta al doctor que te revise. Y fue con el doctor y sí, el niño había brincado y estaba perfectamente colocado para nacer. Entonces después llegué yo a otro lugar. A ver, las embarazadas. El que tenga problemas, pásale por acá. Sin ningún problema. Posición de manos, nada pasó. Porque es cuando Dios quiere, no es un poder personal. El Señor utiliza a una persona o puede utilizar a otra. A uno le puede dar la gracia de la sanación de una manera estable y a otro solo cuando Él quiere dársela. Solamente por una vez. Hay ocasiones que Dios ha dado la gracia del don de sanación por una vez, como en este caso, pues fue una vez nada más lo que el Señor me permitió por misericordia a esa mujer. No por mí, sino por misericordia. Dios nos puede utilizar a nosotros para la sanación de las personas, sí, por misericordia a esas personas. Por misericordia a esas personas. Pero todos necesitamos saber que tenemos una responsabilidad después de que el Señor nos concede un milagro. Ahora, a Bernardita, muchos les extraña porque la Virgen le hace una promesa a San Bernardita. Le dijo, no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Y así le fue toda la vida. Tuvo enemigos hasta en el convento cuando entró, porque el enemigo de Dios en todos los corazones débiles que pudo, se metió y la atacó hasta el cansancio. Hasta el cansancio, toda su vida fue así, pero ella recordó la promesa de la Virgen, no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. ¿Y por qué? ¿Por qué fue el sufrimiento de ella? Porque fue un instrumento de Dios para la sanación de muchos. Y cuando esta persona está enferma de muerte o no de muerte, y esto lo ha venido trabajando el enemigo de Dios desde hace 100 años, 200, 500 años, ha ido preparando para que se llegara a una situación como en la que nos encontramos ahorita, y que venga alguien que es instrumento de Dios y le tumbe su trabajo, por supuesto que se le va a echar encima. Por supuesto, le va a dar mucho coraje todo esto, y por eso la Virgen se lo advierte. Por eso la Virgen se lo advierte. Le va a ir como en feria, pero en el cielo le va a ir muy bien. Ya entrar al cielo ya es muy bien, y que te toque mero arriba,
Pues hombre, ¿verdad? Además, sufrir, ¿cuántos años pudo haber sufrido ella en este mundo? ¿Cuántos años pudo haber sufrido? ¿Qué son esos años en comparación con la eternidad? Nada, así de que sufrió poquito para recibir muchísimo ella. Sufrió poquito para recibir muchísimo. Por eso es que van a haber muchos ataques, porque no solamente va a haber sanaciones mientras ella estuviera viva. Se muere y sigue hasta la fecha. Hasta la fecha todavía las personas van, entran, traen agua o viajan con agua a sus lugares y empiezan a tomar el agua y empiezan las sanaciones y empiezan algunos más rápido, otros más lento, pero pues falta la conversión y falta la fe y faltan un chorro de cosas que pudieran mantener a la persona ahí, que mantenerla en la salud. Y algunos otros pues no los va a sanar el Señor. Porque si lo sana hoy, mañana se van a las pulgas a estar bailando allá, brincando, entonces no los va a sanar, porque no hay conversión, puede ser que la salud solamente les ayude a meterse más en el pecado. Entonces ella fue un instrumento de Dios, ustedes pueden ser un instrumento de Dios. Ustedes pueden ser, Dios ¿cuántas veces ha usado a las mamás como instrumento de sanación de sus hijos? ¿Cuántas veces? Un abrazo y un beso y se les quitan tantas cosas. Tantas cosas. Cuando lo hace la mamá, cuando lo hace la abuela. ¿Cuántas cosas Dios las utiliza el amor materno, utiliza el amor de la abuela por los nietos y trabaja a través del amor y quita y arranca cosas y desaparecen problemas, desaparecen muchas cosas. Entonces Dios puede utilizar como instrumento a quien Él quiera. Ustedes pueden ser utilizados como instrumentos si Dios así lo quisiera. Si Dios así lo quisiera, entonces se puede. Y por eso decía, desde entonces millones de personas han sanado llevándose agua a su casa para tomar. Esa agua se puede untar o se puede tomar. Esa agua no es para esparcir. Esa agua es para tomar nada más o para untarse en el cuerpo, nada más para eso. Millones y millones de personas han hecho esto, han llevado el agua, se la han tomado y todo, y muchas cosas se han visto. Se han hecho análisis del agua, ver qué tiene. ¿Se acuerdan aquí en México con el agua de Tlacote? Todos los que están igual que yo ya de 80 se han de acordar. El agua de Tlacote, aquel lugar allá cerca de Querétaro, donde decían que había bajado un platillo volador y que le habían explicado a una de las personas de ahí cómo trabajarlas, y en unas verduronononas así grandísimas que salían en el lugar, y una fuente de agua, y empezaron a llegar gente, muchísima gente. Las escuelas se quedaron vacías, todos los niños se fueron para vender agua. Todos los niños estaban en la venta de agua, los maestros se quejaron, pero todos ahí con esto, y ya investigaron el agua y pues sí, le habían puesto algunas cosas que favorecían y que ayudaban a que la persona momentáneamente se sintiera bien. Pero después venía una recaída. Por eso es que se vino abajo todo eso de Tlacote. Aquí también investigaron de qué agua, qué tiene esta agua que sana a las personas de cosas que el agua no podría sanar. Que el agua no podría sanar, problemas de los huesos, problemas mentales, problemas de cosas que el agua no podría sanar. Sin embargo, esto lo sanaba. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Nada, tiene poquito, es un poco calcárea el agua nada más, idéntica a todos los ojos de agua que había cerca de ahí. Ninguna diferencia con las otras aguas, nada extraordinario. Y no, como decía hace rato, no pertenecía al agua del río, no era una ramificación del agua que pasa en el río, porque la composición del agua del río era diferente a esta. Era diferente. Entonces, ¿por qué sana? Porque Dios lo quiere. Cuando Dios lo quiere. Hay una familia que yo conocí hace muchos años, que todavía nos vemos de vez en cuando, una familia que está en la miseria,
en la miseria, no podemos decir pobreza, en la miseria. Me acuerdo, me platicaban en una ocasión, me decía la señora, mi hijo le empezó un dolor en el estómago, me duele el estómago, y ellos pues no podían, no tenían dinero para ir a ningún lado, no tenían nada, pues no sé, pues hijo, pues aguántate, y no, ya no puedo, es que es demasiado, empezó a revolcar, y dice ya, pues si yo empecé a buscar algo que le pudiera dar, empecé a sacar cosas, y me encontré una pastilla, que no tenía ni la caja, ni estaba en el envoltorio, estaba suelta. Tómate esta pastilla a ver si se te quita. Una pastilla de esas, pues el muchacho agarró la pastilla, se la tomó y se le quitó. Dios utilizó a la mamá. ¿Quién sabe qué se tomó? ¿Quién sabe qué se tomó ahí? Pero Dios lo puede utilizar. Dios las puede utilizar a ustedes, mamás, papás. Pero pónganse de modo. Dios los puede utilizar una vez, pero sus hijos los necesitan diario. No nomás de vez en cuando. Necesitamos ponernos en consonancia con Dios, de tal manera que el Señor pueda utilizarnos cuando Él quiera. No es obligación de Dios utilizarnos a nosotros. Puede utilizarnos si Él quiere. Entonces, para que nos utilice a nosotros, para que nos utilice para la sanación, Él puede hacerlo si Él quiere. Él puede hacerlo si Él quiere. Entonces, por eso esta agua, algunos pidieron que se hiciera la bendición del agua, se hizo con la gotita de agua de Lourdes, del agua del manantial de Lourdes, se le puso una gotita y se bendijeron ya las aguas, porque es una oración un poquito larga y vamos a tardarnos un poquito en la unción de los enfermos. Pero esto es lo que está pidiendo nuestra Madre Santísima. No debemos de olvidarnos de esto si queremos la sanación. No debemos de olvidarnos lo que la Virgen nos está pidiendo. Ella nos puede sanar a través de lo que sea. Especialmente nos sana a través del amor. Amando, si nosotros amamos, es muy fácil que la Virgen sane a los demás. Y con esto termino. Algo que ya hemos también comentado, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se hizo amigazo de Dios. Amigazo de Dios. Amaba a Dios profundamente y Dios lo amaba a él profundamente y se notaba. Con nosotros como que no se nota, pero con él se notaba. Y entonces cuando en esa zona había leprosos, primero Francisco de joven les tenía mucho miedo y los rechazaba. Cuando se convierte, va con ellos y se los llevaba a una pequeña cascadita que había ahí, los metía en el agua, sacaba un trapito y les empezaba a limpiar las llagas y empezaron a sanar muchos. Y pensaron muchos que esa era agua sanadora, que esa era agua milagrosa, pero cuando iban ahí y no estaba San Francisco, no había sanación. Solo cuando estaba San Francisco. ¿Por qué? Porque cuando Dios, el amigo de Francisco, veía que le dolía el corazón de ver a esa persona enferma, para que no le doliera a su amigo, Dios sanaba a ese enfermo. Y siempre que estaba ahí Francisco, con una caricia, con una ayuda, con cosas que no hubieran sanado absolutamente a nadie más, Dios lo sanaba. Tienen que ustedes permitir que Dios actúe a través del amor de ustedes, que la Virgen actúe a través del amor que ustedes tienen, pero para que eso sea más eficaz es necesaria la conversión. No podemos estar abrazando el pecado y pensar que vamos a ser grandes instrumentos de Dios. Necesitamos dejar el pecado para ser instrumentos eficaces en las manos de nuestro buen Dios. Entonces, elementos que la Virgen está utilizando aquí para la sanación: el agua de Lourdes, que ya la tienen algunos, ya se hizo la bendición allá en la oficina. Porque, les repito, para no hacer más largo aquí la celebración, hay sanación a través del Santo Rosario. La Virgen sana a través del Santo Rosario, libera a través del Santo Rosario, sin darle oportunidad al enemigo de que se manifieste, sin darle oportunidad. La Virgen sana a través de agua bendita. Ella lo sana a través del agua bendita. Las bendiciones de la Virgen son muy especiales y son diferentes de las oraciones de las bendiciones sacerdotales.
Son diferentes, pero las bendiciones maternas, la bendición de ella es impresionantemente especial. Pero en muchos lugares de apariciones, ella bendice los objetos religiosos y dice, ahora llévenselos a un sacerdote para que los bendiga él. No brincan las bendiciones de su Hijo, porque es Jesús el que bendice a través del sacerdote. Por eso el agua bendita, bendecida por un sacerdote, puede sanar, sí puede sanar. Orar por los pecadores puede sanar. Hacer penitencia puede sanar. La fe nos sana, si eso siempre nos va a sanar. Y la obediencia nos puede sanar. Hay muchas cosas. Tenemos que ir a todos estos elementos y dejar la obra, que se vaya realizando la obra de Dios. Él te va a sanar a través de quien Él quiera y en el momento que Él lo vea oportuno. Esto nosotros no lo vamos a decidir, ni ustedes ni yo. Esto lo decide Dios y lo puede hacer a través de lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Ya ven las bendiciones de los obispos cuando han venido aquí, bendiciones, ya han sanado cosas, se han solucionado problemas y con la sola bendición. Esto se puede hacer, esto lo puede hacer nuestro buen Dios. Entonces pidámosle al Señor que si es su voluntad, si este es el momento, si este es el lugar. ¿Por qué digo el lugar? Porque tanto para la liberación como para la sanación, todos tenemos, Dios ya le regaló la sanación de ciertas personas a un sacerdote, de otras a otro sacerdote, de otras, porque Él quiso. Entonces la sanación está con ese sacerdote. Por eso hay personas que van aquí, que van allá, otros sanan aquí, otros sanan acá. Porque es como Dios quiso, Dios le quiere regalar. Y si no es el sacerdote que le correspondía y Dios quisiera sanarte, lo puede hacer. O puede liberarte, lo que Él quiera. Pero ya todo está repartido por Dios, todas las personas y todos los lugares. Cada quien ya tiene un lugar donde Dios lo está esperando para hacerle un milagro. Todos tenemos un lugar que Dios nos está esperando, absolutamente todos. Pero repito, tenemos que disponernos, tratando de dejar el pecado, tratando de avanzar en las cosas de Dios, en la fe, orando por los enfermos, rezando el Santo Rosario. Todos estos elementos nos van a ir ayudando y preparando siempre, sanando o preparando para la sanación, liberando o preparándonos para la liberación. Pues que el Señor nos ayude, nuestra Madre Santísima hoy interceda por nosotros, y si es hoy el momento propicio por Dios para que podamos nosotros sanar de estas enfermedades, pues que así nos lo permita. Que así nos lo permita, nosotros pongamos la intención de la conversión y de crecer en la fe, de crecer en el amor, porque eso es lo que nos va a mantener sanos una vez que el Señor nos enferme, o nos va a ir preparando para cuando llegue el día, el momento que Dios ha querido regalarnos la sanación. Porque cuando Dios ya dispone el día, hasta ese día nosotros podríamos sanar. No importa quién ore por nosotros, hasta que llegue el día que Él ha dispuesto, y lo hace a través de su iglesia, a través de quien Él quiera en su iglesia. Le pedimos las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.